A mí me toca exponer sobre el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Empieza la historia con un señor, un gran músico y actualmente profesor de música llamado Dr. P. Este señor no sabía diferenciar muy bien las caras, además hablaba con muebles. Pasado 3 años se le detectó diabetes, por lo cual tuvo que ir al oftalmólogo, que le recomendó que visitase un neurólogo porque los problemas venían de las zonas visuales del cerebro. La primera visita al neurólogo, el Dr. Sachs, fue un tanto rara, porque el Dr. P no parecía tener nada en la vista, solo veía algo raro en él, y era que no veía las cosas en su conjunto, más bien los analizaba detalle por detalle. El Dr. Sachs abandonó un momento la sala para hablar con la esposa del Dr. P, y cuando regresó, le vio mirando por la ventana. Lo interesante era que él no veía muy bien lo que pasaba afuera, pero por los sonidos sabía qué cosas había. Después de esto, el Dr. Sachs le hizo unas cuantas pruebas. Tras hacer las pruebas, descubrió que el Dr. P no veía muy bien por el ojo izquierdo y solo se guiaba por el oído. Al final de la visita sucedió algo realmente interesante. Cuando el Dr. P estaba por irse, agarró a su mujer y se le intentó poner como si fuera su sombrero. En una de sus tantas pruebas, jugaron al ajedrez el Dr. P con el Dr. Sachs y se veía que sabía lo que estaba haciendo, ya que veía muy bien el tablero. Hasta incluso le ganó el Dr. Sachs. Se sentaron en la mesa para tomar un café y unas galletas, y el Dr. Sachs fue a la cocina con la esposa del Dr. P para hablar con ella y le preguntó cómo es que se vestía, cómo es que comía. Ella contestó que tenía que ayudarlo, si no se perdía en lo que hacía. Vio unos cuadros que estaban en su casa y se dio cuenta que conforme pasaba el tiempo, los cuadros pasaban de ser naturalistas y realistas a ser abstractos. Finalmente, el Dr. P le preguntó qué era lo que tenía y el Dr. Sachs le explicó. La conclusión que llegó es que el Dr. Sachs era que el Dr. P solo vivía por la música, por eso tenía tan desarrollado el oído. En el diagnóstico sintomático tenemos que confundía a las personas con objetos. En el diagnóstico etiológico tenemos que era un tumor cerebral. En el diagnóstico topográfico tenemos que la zona afectada era el lóbulo occipital, las áreas de Broman 37-21 del hemisferio izquierdo y la segunda unidad funcional según Luria. En el diagnóstico sindromático tenemos que era la agnosia visual y prosopagnosia. Muchas gracias. La mujer que perdió la conciencia corporal de sí misma. La mujer desencarnada. Bueno, Cristina era una joven perfectamente normal que un día sufrió un accidente de dolor abdominal. En su afán, los médicos rápidamente encontraron la causa: unas piedras en la vesícula. Su pronóstico era bueno, bastante sencilla la operación, y en unos días estaría de vuelta en su casa. Pero algo pasó. La noche anterior, en forma de pesadilla, Cristina soñó como si su cuerpo perdía toda sensibilidad, toda sensación de sí misma. No sentía el suelo, todo objeto que se cogía caía irremediablemente al suelo, y al día siguiente el sueño se convirtió en aterradora realidad. Dentro de los síntomas que presentaba en este caso eran dolor abdominal, mencionaba no sentir el cuerpo, sentirse rara y desencarnada, estado de conmoción y la sensación de que su cuerpo era ciego y sordo a sí mismo, es decir, no respondía a las órdenes que su cerebro le mandaba. Los síndromes de Cristina se debían a una neuropatía sensorial.
que puede ser causada por diabetes, traumatismo o lesiones físicas graves. Esto le ocasionó polineurosis, que es una inflamación de los nervios de todo el cuerpo, que como consecuencia traen la pérdida del control del mismo. Esta diagnosis se da por un síndrome en el lóbulo temporal. Este lóbulo es el encargado de transportar la información enviada desde el cerebro al sistema nervioso central. Teniendo en cuenta que en el lóbulo parietal está el área sensorial primaria, donde se distribuye la información y es interpretada, es normal que al presentarse este síndrome, Cristina presente estos problemas. Uno de los síndromes que presentaba Cristina sería el síndrome biparietal, que consiste en que los lóbulos parietales funcionan, pero no tienen con qué funcionar. Como ya sabemos, el lóbulo parietal contiene el área sensorial primaria, donde los impulsos son interpretados. Y también nos permite el lóbulo parietal juzgar el tamaño, la distancia y la forma de los objetos. Y al funcionar estos lóbulos, pero no tener una buena conexión con los brazos, las extremidades de Cristina, no tendría cómo funcionar. Otro de los síndromes que presentaba Cristina era la polineuritis aguda, una afección que involucra a las neuronas motoras y sensoriales inferiores, caracterizadas por una inflamación que afecta a múltiples nervios. Afecta al sistema nervioso periférico, la red que conecta el cerebro y la médula espinal. El nombre del caso es El hombre que se cayó de la cama. Este relato habla sobre un hombre que por la mañana había ido al hospital para realizarse unas pruebas y que luego había decidido echarse una siesta. Cuando se levanta, se cae de la cama y empieza a gritar de que alguien le había jugado una broma pesada, dado que había encontrado una pierna rota y horrible en el lugar donde él estaba durmiendo. Y resulta que el momento en que él intenta tirar la pierna al suelo, él también se cae, porque aquella pierna era la de él, sino que él era incapaz de reconocerla como tal. La pérdida total de la sensación en la pierna. Aquí hemos podido encontrar lo que es la agnosia corporal, que es la inadecuada percepción o la incapacidad para poder reconocer ciertas partes del cuerpo como nuestras. Por ejemplo, el hombre no podía reconocer que aquella pierna era la de él. Luego tenemos lo que es la hemiplegia, que esto va asociado a la agnosia corporal y vendría a ser la pérdida total del movimiento voluntario y también la pérdida de sensibilidad en la pierna. Tenemos lo que es la fibrilación atrial, que es lo que el paciente presentaba, y esto había dado pase a un embolo, lo cual había dado pase a un accidente cerebrovascular en el lado derecho del cerebro, que era la causa principal de la hemiplegia. Gracias al accidente cerebrovascular dado en la parte derecha del cerebro, esto había afectado al lóbulo parietal, dado que acá tenemos lo que es la percepción, la atención y la capacidad de orientación. Esta es la historia de Madeleine J., una mujer que ingresó en el Saint Benedict Hospital a los 60 años. Padeció de ceguera congénita o parálisis cerebral toda su vida, y su familia la cuidó durante toda su vida a causa de eso. Por su condición de espasmodismo y atetosis, es decir, movimientos involuntarios en las manos, sumado al fallo en el desarrollo visual, esperaba hallarla en estado de retraso y regresión. Pero me sorprendí cuando encontré lo contrario. La mujer hablaba con fluidez. El espasmodismo apenas le afectaba el habla. Resultó ser una mujer muy inteligente y elocuente. ¿Ha leído mucho?, le dije. Debe dominar muy bien el lenguaje braille. No, nada de eso, le dije. Todas mis lecturas me las han hecho otras personas. Eran libros hablados o me lo leía alguien. En realidad, no conozco el braille. No sé ni una palabra de él. No puedo hacer nada con las manos. Las tengo completamente inútiles.
Ni siquiera la siento como parte de mí. Yo me sorprendí al oír esto, ya que la parálisis cerebral no suele afectar las manos tan drásticamente. En general, son de un uso bastante considerable. Sin embargo, las manos de Madeleine eran ligeramente atetóticas, espasmódicas, pero su capacidad sensorial se hallaba completamente intacta, como comprobé, ya que inmediatamente ella pudo sentir correctamente el roce leve y la temperatura y el movimiento también de los dedos de una de mis manos. No era capaz de reconocer nada de lo que en sus manos yo coloqué, ni siquiera una de mis manos. Parece que sus manos tienen la capacidad potencial para ser manos normales y sin embargo no lo eran. ¿Era posible que sean superfluas porque no las haya utilizado nunca? ¿Podría a los 60 años adquirir lo que debió haber adquirido en las primeras semanas de su nacimiento? No sabía si se podía hacer algo así, pero pensé inmediatamente en un posible paralelismo. Lo mencionaban Leontief y Saprovsky en su libro Rehabilitación de la función manual, pero hablaba de una alineación similar a las manos de 200 soldados después de heridas graves en batalla y tras haber pasado en una intervención quirúrgica. Esos soldados sentían las manos sin vida, pese a que los aspectos sensoriales y neurológicos seguían intactas. En el caso particular de Madeleine no solo necesitaba recuperar las manos, sino descubrirlas por primera vez. Este era el reto que íbamos a afrontar. Una paciente con sensaciones elementales perfectas en las manos, pero sin poder alguno para integrar esas sensaciones como percepciones relacionadas con el mundo y con ella misma. Había que conseguir que actúe y que utilice las manos activamente, y que al hacerlo logre la integración. Le dije a las enfermeras que atendían a Madeleine, pónganle la comida, como por casualidad, ligeramente fuera de su alcance, de vez en cuando. Y un buen día pasó lo que nadie esperaba. Impaciente por el hambre, estiró el brazo y tanteó. Cogió una rosca de pan y se la llevó a la boca. Fue el primer uso de las manos que tuvo, su primer acto manual en 70 años, y señaló su nacimiento como individuo motriz. Madeleine J. presentaba una ceguera congénita y parálisis cerebral desde su nacimiento, y aparte de esto presentaba espasmodismo y atetosis en las manos, es decir, movimiento involuntario de estas. El síntoma en el que se centraría este caso sería en que Madeleine se mostraba incapaz de reconocer o identificar nada con las manos. Una causa más probable de la incapacidad de Madeleine para reconocer cosas con las manos es el hecho de que al haber nacido ciega y por esto haber sido protegida, cuidada, asistida por los demás durante toda su vida, debido a su condición, provocó que no desarrollara el uso exploratorio de las manos que todos adquirimos desde nuestro nacimiento. Esta agnosia se puede dar por una irregularidad o falta de desarrollo en el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital del cerebro, áreas que guardan memoria de los usos y de la importancia de los objetos familiares, lugares y sonidos, e integran a la memoria con la percepción y la identificación. También se le asocia al área somatoestética secundaria, número 5 y 7 de Brodmann. La número 5 siendo la encargada de la percepción táctil y la número 7 siendo la integradora del reconocimiento de objetos sin que se use la vista. Esto se trata de una agnosia somatosensorial, que consiste en la pérdida de la capacidad de identificar objetos usando uno o más sentidos, en este caso tratándose del sentido del tacto, con las manos específicamente. Mi nombre es Melissa Berenguel y yo voy a hablar sobre el capítulo de fantasmas del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. En este capítulo se pueden leer diferentes casos de personas que han pasado por el síndrome del miembro fantasma. Y específicamente el caso que yo voy a escoger es el de una mujer a la que se le amputa un pie
y años después de que esto ocurra, ella presenta en el diagnóstico sintomático que aún puede tener la sensación de que su pie sigue ahí y por momentos puede sentir que una uña encarnada que siempre le había molestado en el pie amputado vuelve a aparecer y generarle dolores o molestias. En el diagnóstico topográfico, eso se puede llegar a presentar en la corteza somatosensorial, en la médula espinal y en los nervios periféricos. Y en el diagnóstico etiológico no se conoce una causa específica de este síndrome, sin embargo se cree que está muy relacionado con la neuroplasticidad, ya que al aparecer esta pérdida de una extremidad del cuerpo, las neuronas que se encuentran en la médula espinal pueden llegar a tener una degeneración, sobre todo las neuronas retrógradas, y una reducción de neuronas aferentes. Esto genera un gran desorden y normalmente toma un tiempo para que las neuronas puedan adaptarse y darse cuenta de que cierto miembro ya no se encuentra y de que debe reducirse el dolor y molestias que presentaba cuando sí estaba la extremidad. En el diagnóstico sindromático se conoce como el síndrome del miembro fantasma, aunque también está el nombre de síndrome posamputación. Este síndrome puede llegar a tener ciertas terapias para poder mejorar para el paciente. Se conoce la terapia del espejo, también se puede realizar acupunturas. Hay estimulaciones en la médula espinal y estimulación magnética. Y depende de cada paciente el tiempo en el que va a poder llegar a superar este síndrome del miembro fantasma.